El año es 1944. Una gran sombra ha caído sobre el continente europeo, extendiendo sus oscuros dedos desde los helados fiordos de Noruega hasta las soleadas costas de Grecia. Durante casi 5 largos años, la Segunda Guerra Mundial ha rugido, un conflicto de escala y ferocidad sin precedentes. En el corazón de esta oscuridad yace la Alemania nazi, una formidable máquina de guerra que ha subyugado naciones e impuesto su brutal ideología a millones. En el frente oriental, se desarrolla una lucha titánica mientras la Unión Soviética se desangra para detener y luego hacer retroceder el avance alemán. Mientras tanto, en Occidente, se ha asentado una calma tensa y expectante, una frágil apariencia sobre un continente que contiene la respiración. Esto no era paz, sino una pausa, una acumulación de fuerza antes de una confrontación final y decisiva. El Reich alemán había transformado la costa de Europa occidental en una formidable barrera conocida como el Muro Atlántico. Esta no era una pared de hormigón única y continua, sino un sistema defensivo complejo y profundo. Miles de búnkeres, nidos de ametralladoras, emplazamientos de artillería y millones de minas, todo diseñado con un único propósito: repeler cualquier invasión anfibia. El alto mando alemán, bajo la atenta mirada del mariscal de campo Erwin Rommel, sabía que se avecinaba una invasión. La pregunta no era si, sino dónde y cuándo. El destino de la guerra, y de hecho el futuro del mundo libre, pendía precariamente de un hilo, dependiendo del éxito o fracaso del intento aliado de romper esta fortaleza. El plan para liberar Europa occidental no fue una decisión precipitada, sino la culminación de años de planificación meticulosa y de alto secreto. Con el nombre en clave de Operación Overlord, su alcance fue simplemente asombroso, un testimonio del ingenio humano y la destreza logística. En lo profundo de las fortificadas salas de guerra de Londres, un equipo dedicado de estrategas aliados trabajó incansablemente, liderados por el general Dwight D. Eisenhower, el comandante supremo. Se enfrentaron a la tarea monumental de coordinar fuerzas navales, fuerzas aéreas y fuerzas terrestres de múltiples naciones en un asalto único y cohesivo. Cada detalle fue examinado: número de balas requeridas, momento preciso de las mareas, fases lunares. La selección del lugar de la invasión fue quizás la decisión más crítica. Los alemanes fortificaron el Pas de Calais. Los aliados eligieron las playas de Normandía. Esta elección ofreció sorpresa y un frente más amplio. Para asegurar esta sorpresa, los aliados orquestaron una elaborada y brillante campaña de engaño, Operación Fortitude. Crearon un ejército fantasma, tanques inflables, embarcaciones ficticias, tráfico de radio falso y grupos de ejército ficticios bajo el mando del general Patton. Agentes dobles alimentaron información falsa al alto mando alemán. El éxito de este engaño era primordial. Necesitaba retener las divisiones Panzer en Calais. Preparativos logísticos. La escala era casi incomprensible. 2 puertos artificiales, conocidos como Mulberries, fueron construidos en secreto. También se planeó un oleoducto submarino, Pluto, para abastecer combustible. Nada se dejó al azar. La Operación Overlord no era solo un plan para una batalla, era un plan para la liberación de un continente. Una apuesta compleja y audaz que requeriría una ejecución perfecta y mucho coraje. La fuerza reunida para el día D fue una verdadera coalición de naciones, un poderoso testimonio de la naturaleza global de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Estados Unidos aportó los mayores contingentes y Gran Bretaña aportó los suyos, no estaban ni mucho menos solos. Soldados, marineros, aviadores de más de 12 países se unieron bajo la bandera aliada, aportando cada uno su propio valor y determinación a la lucha por la libertad. Las principales fuerzas terrestres eran estadounidenses, británicas y canadienses. A cada nación se le asignaron playas específicas para el asalto. Esta división de responsabilidades fue un componente clave del intrincado plan de invasión, permitiendo formación especializada y cadenas de mando claras. Las fuerzas estadounidenses, bajo el mando del general Omar Bradley, asaltaron Utah y Omaha. Las británicas, al mando del general Miles Dempsey, fueron asignadas a Gold y Sword. Entre estos sectores, la playa Juno fue objetivo de la Tercera División canadiense. Esta cooperación internacional se extendió más allá de las playas. Polacas, francesas, belgas, holandesas
noruegas, checoslovacas y muchas otras unidades contribuyeron a los componentes aéreos y navales. El componente naval, Operación Neptuno, fue un espectáculo en sí mismo. Una armada de casi 7.000 embarcaciones, la mayor flota jamás reunida, se preparaba para cruzar el Canal de la Mancha. El enorme desafío logístico de mover esta flota con más de 156.000 hombres a través de aguas traicioneras, plagadas de minas y bajo la amenaza de submarinos y aviones alemanes. Armadas de 8 naciones aliadas participaron en esta tarea. En lo alto, las fuerzas aéreas aliadas mantenían una supremacía casi total. Más de 11.000 aviones participaron, bombardeando infraestructuras y proporcionando cobertura a la invasión. Los aviones de transporte tenían la misión crítica de llevar a miles de paracaidistas y a la infantería en planeadores detrás de las líneas enemigas. Este dominio aéreo fue la piedra angular de la estrategia aliada, aislando el campo de batalla y dando a las tropas terrestres la mejor oportunidad de éxito. Los primeros disparos del día D no se hicieron en las playas, sino en los oscuros campos y pueblos de Normandía, bajo la luz de la luna. Horas antes de que comenzara la invasión principal por mar, tuvo lugar un asalto desde el cielo. Más de 24.000 tropas aerotransportadas aliadas, paracaidistas, infantería de planeadores, estadounidenses, británicos y canadienses, fueron lanzadas detrás de las líneas enemigas. Su misión era peligrosa y vital: sembrar el caos, interrumpir las comunicaciones alemanas, apoderarse y asegurar objetivos estratégicos, puentes, cruces de caminos y baterías de artillería que pudieran amenazar a las fuerzas en las playas al amanecer. División 82, División 101, lanzadas sobre la península de Cotentin, al oeste de las zonas de aterrizaje. Asegurar las calzadas y capturar Saint-Mère-Église, un cruce de caminos crítico. Pero el lanzamiento estuvo lejos de ser perfecto. Azotados por vientos y fuego antiaéreo, muchos aterrizaron en campos inundados, arrastrados por su equipo y ahogándose en las oscuras aguas. En el flanco este, la Sexta División Aerotransportada Británica tenía objetivos audaces: capturar los puentes del Canal de Caen y el río Orne. Una fuerza en planeadores aterrizó con precisión a solo metros de sus objetivos. En minutos, capturaron los puentes intactos, asegurando el flanco este y evitando contraataques de artillería sobre la playa de Sword. A pesar de dispersión y bajas, el asalto aéreo logró su objetivo principal. Creó confusión e interrupción entre los defensores alemanes. Pequeños grupos aislados lucharon ferozmente, emboscando patrullas y cortando líneas telefónicas. Su coraje e iniciativa en esas primeras horas oscuras allanaron el camino para la enorme fuerza que llegaría con la marea de la mañana. Cuando el primer atisbo del amanecer empezó a aparecer en el horizonte, el 6 de junio de 1944, la masiva armada aliada apareció frente a la costa de Normandía. Una vista que debió haber causado tanto asombro como terror en los corazones de los defensores alemanes. El mar, hasta donde alcanzaba la vista, era un bosque de barcos. Un rugido atronador estalló entonces a lo largo de los 80 kilómetros de costa al comenzar el bombardeo naval. Los cañones de acorazados, cruceros y destructores desataron un furioso bombardeo, golpeando las fortificaciones alemanas en un crescendo ensordecedor. Este fue el preludio, la violenta obertura del acto principal: el desembarco anfibio de más de 156.000 hombres en 5 playas designadas. El viaje a la orilla en las pequeñas embarcaciones de desembarco de fondo plano, conocidas como botes Higgins, fue una experiencia angustiosa para la infantería. El mar estaba más agitado de lo previsto. Muchos soldados, apretados en las estrechas embarcaciones, se marearon violentamente. Tenían frío, estaban empapados en agua salada y dominados por una tensión palpable. El aire estaba espeso con el olor a diésel y el humo acre de las explosiones. Al ruido de los cañones navales, pronto se unió el aterrador crepitar de las ametralladoras alemanas y el silbido de los proyectiles de artillería. En el momento en que las rampas de las embarcaciones de desembarco cayeron, los soldados se vieron sumergidos en una vorágine de fuego y caos. Tuvieron que vadear agua helada hasta el pecho, cargados con pesadas mochilas y sus armas, todo mientras se enfrentaban a una lluvia de balas de los nidos de ametralladoras alemanas. Las olas de asalto meticulosamente... ¡Rápido! ¡Muevan esos erizos! ¡La flota aliada ya está aquí! ¡Preparen las ametralladoras! ...de planeadas, se desmoronaron rápidamente.
Las embarcaciones de desembarco eran destruidas. Los oficiales morían y los hombres buscaban desesperadamente refugio detrás de los pocos obstáculos en la arena. Para muchos, sus primeros pasos en el suelo de la Francia ocupada fueron también los últimos. Fue una introducción brutal y aterradora a la lucha por la liberación. Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. En cada una se desarrolló una batalla única y desesperada. El nivel de resistencia alemana varió mucho de un sector a otro, determinado por la calidad de las tropas defensoras y la eficacia de los bombardeos aéreos y navales precedentes. La experiencia americana en el día D se entiende mejor al ver el gran contraste entre los desembarcos en la playa Utah y los de la playa Omaha. Utah, la más occidental de las 5 zonas de desembarco, fue, por un golpe de suerte, la más exitosa. Las lanchas de desembarco fueron empujadas más de 1,5 kilómetros al sur, cayendo en una sección menos defendida. El general de brigada Theodore Roosevelt Jr. declaró: «Comenzaremos la guerra desde aquí». Su calma bajo fuego evitó la confusión y al final del día, las fuerzas en Utah habían avanzado varios kilómetros. A pocos kilómetros al este, la historia en Omaha era muy diferente. Los desembarcos allí fueron casi un desastre. La veterana 352 División alemana ocupaba fortificaciones en los altos acantilados. Los bombardeos navales y aéreos fueron trágicamente ineficaces, dejando defensas casi intactas. Las primeras oleadas de la 1ª y 29ª División llegaron a la orilla, recibidas por fuego de ametralladoras, morteros y artillería. La escena en Omaha era pura carnicería. Las lanchas eran destrozadas y los hombres abatidos en masa en la arena. La playa se convirtió en un campo de exterminio. Solo gracias al coraje de pequeños grupos de soldados y oficiales jóvenes que abrieron brechas en el alambre y lideraron asaltos por los acantilados, se estableció una frágil posición. El precio fue inmenso, por eso la llamaron Omaha Sangrienta. Al este de Omaha, las playas asignadas al Segundo Ejército Británico presentaron sus propios desafíos y triunfos únicos: Gold, Juno y Sword. En la playa Gold desembarcó la 50ª División de Infantería de Northumbria, enfrentando fuerte resistencia de casas fortificadas en aldeas costeras. Fueron ayudados por los juguetes de Hobart, tanques que podían flotar, tanques con enormes mayales para despejar minas y tanques que colocaban puentes temporales, proporcionando apoyo crucial para la infantería. Uno de los objetivos clave fue la batería alemana en Longues-sur-Mer, cuyos cañones podían amenazar a toda la flota aliada. Finalmente fueron silenciados por cruceros navales. Las tropas en Gold lucharon duro para despejar las defensas costeras y avanzar tierra adentro. Al final del día, habían avanzado varias millas y estaban a punto de unirse con las fuerzas estadounidenses de Omaha. En la playa Juno, la 3ª División canadiense enfrentó resistencia dura. Arrecifes y obstáculos marinos complicaron el desembarco. A pesar del difícil comienzo, los canadienses lucharon con increíble tenacidad y coraje. Una vez libres de la playa, comenzaron un rápido avance tierra adentro, logrando la penetración más profunda de cualquier unidad aliada el día D, aunque debieron detenerse por la amenaza de contraataques blindados. El desempeño de los canadienses en Juno fue una notable muestra de resiliencia, convirtiendo un desembarco sangriento y caótico en uno de los éxitos más significativos del día, aunque a un alto costo. Más allá de la gran estrategia y los movimientos de las divisiones, la historia del día D es, en última instancia, una colección de millones de historias humanas individuales. Es la historia del soldado raso Felix Branham, de la 101 aerotransportada, quien, después de ser lanzado lejos de su objetivo, se encontró luchando por su vida en los enredados setos, un mundo lejos de su hogar en Virginia. Es la historia de los médicos, como Robert Slaughter de la 29 División de Infantería, quien se arrastró por las arenas empapadas de sangre de la playa de Omaha bajo un fuego implacable, tratando desesperadamente de salvar a los heridos con poco más que morfina y vendajes. Consideren el inmenso coraje de los timoneles, los jóvenes que pilotaban los botes Higgins. Muchos apenas habían salido de la adolescencia. Enfrentaron ametralladoras y artillería para entregar su carga humana a las orillas del infierno. En el otro lado del conflicto estaban los soldados alemanes, muchos de los cuales también eran jóvenes y estaban aterrorizados. Hombres como Heinrich Severloh, la bestia de Omaha, dispararon durante horas, impulsados por el miedo y el instinto de supervivencia. Y luego estaban los civiles franceses, atrapados en el fuego cruzado de su propia liberación.
Personas como la familia Gondré, propietaria del café junto al puente Pegasus, dieron la bienvenida a los paracaidistas británicos con champán, mientras otros pagaron un precio terrible. Miles de civiles franceses murieron en el fuego cruzado y los bombardeos aliados. Su experiencia fue una compleja mezcla de esperanza, terror y profunda pérdida, un capítulo conmovedor en la historia de ese día más largo. Los desembarcos exitosos del 6 de junio de 1944 no ganaron la guerra en un solo día, pero marcaron, sin lugar a dudas, el principio del fin para la Alemania nazi. Al cierre de ese largo y sangriento día, los aliados habían logrado lo imposible. Habían traspasado el famoso muro atlántico y establecido una base sólida en Normandía. A pesar de no alcanzar algunos de los objetivos más ambiciosos, más de 156.000 hombres estaban en tierra, y el flujo de refuerzos y suministros había comenzado. La creación de este segundo frente en Europa occidental fue un golpe estratégico del que la máquina de guerra alemana nunca se recuperaría. La lucha en el denso terreno de Setos o Bocage fue lenta y con muchas bajas, costando a ambos lados cientos de miles de soldados. Los aliados tuvieron que luchar con mucha fuerza por cada pueblo, cada campo, cada cruce de caminos. La ciudad de Caen, un objetivo para el día D, no fue completamente capturada hasta después de más de un mes. El legado del día D se mide no solo en su impacto estratégico, sino también en la gran cantidad de vidas humanas que se perdieron. Las playas de Normandía, que antes fueron lugares de un horror increíble, son hoy lugares pacíficos para recordar. Nos recuerdan que la libertad que disfrutaron las siguientes generaciones se pagó a un precio terrible por jóvenes que viajaron miles de kilómetros de sus hogares para luchar y morir en tierra extraña por una causa más grande que ellos mismos. Al final, el día D es un símbolo de trabajo en equipo internacional y de la decisión de todos contra los que abusan del poder. Fue una apuesta muy valiente que necesitó años de planeación, avances tecnológicos y el esfuerzo coordinado de millones de personas de 12 naciones. El valor de cada soldado en la playa, del paracaidista en la oscuridad y del marinero al mando aseguró su éxito. La liberación de París y la derrota final de Alemania menos de un año después fueron las consecuencias directas de la base obtenida en esa mañana decisiva de junio. El día D fue, y sigue siendo, el momento clave en que la marea de la Segunda Guerra Mundial cambió para siempre, sacando a Europa de la oscuridad y llevándola a la luz.